En un futuro en el que los delincuentes peligrosos son encarcelados en simulaciones virtuales inmersivas y moralmente complejas, la prisión cuántica fue aclamada como la solución definitiva a la delincuencia. Era una red diseñada para romper las inclinaciones delictivas de los presos, sumergiéndolos en simulaciones a medida, moralmente desafiantes, que les obligaban a enfrentarse a sus propios actos. Pero cuando Maya Quinn, una ex agente de la ley acusada falsamente de corrupción, entró en la prisión cuántica, enseguida se dio cuenta de que era mucho más de lo que parecía. Maya había sido traicionada por el sistema al que una vez sirvió. Las pruebas contra ella habían sido fabricadas y las personas en las que había confiado le habían dado la espalda. Ahora la enviaban a la prisión cuántica, un lugar que ella creía destinado a los verdaderos criminales. El mundo virtual que la rodeaba era vívido, demasiado real para sentirse cómoda, con una desorientadora sensación de inmersión que le hacía cuestionarse qué era real y qué simulación. Era un cruel recordatorio de cómo le habían arrebatado la vida y destruido su carrera quienes deberían haberla protegido. La prisión cuántica adaptaba la experiencia de cada preso a su psique, creando una realidad única e inmersiva en la que se enfrentaban a las consecuencias de sus acciones pasadas. En el caso de Maya, la simulación consistía en una versión distorsionada de su antigua vida, momentos reproducidos y tergiversados de forma que ponían en duda su inocencia. Se vio obligada a revivir sus peores temores, a cuestionar sus propios recuerdos y a soportar un aluvión de acusaciones que reflejaban los falsos cargos presentados contra ella. Se suponía que debía rehabilitarla, pero Maya se dio cuenta de la manipulación. Se dio cuenta de que había un propósito oculto tras las simulaciones, algo mucho más siniestro que la rehabilitación. Poco después de su llegada, Maya conoció a Tommy Red Doyle, antiguo jefe de una banda con un gran sentido del honor. A pesar de su pasado delictivo, Tommy era perspicaz y desconfiaba del sistema. Parecía saber más sobre lo que ocurría realmente dentro de la prisión cuántica. Habló con Maya sobre el extraño comportamiento de ciertos reclusos, señalando a los que parecían diferentes, demasiado leales, demasiado obedientes, como si les hubieran lavado el cerebro. Maya empezó a ver los patrones de los que hablaba, las miradas vacías y la extraña devoción por Elias Creed, el famoso cerebro encarcelado por sus innumerables crímenes. Los rumores circulaban entre los prisioneros. Elias había encontrado una forma de liberarse del control de la simulación. Había manipulado el sistema torciendo sus reglas y estaba creando seguidores dispuestos a hacer cualquier cosa por él. Estos prisioneros habían perdido su individualidad, sus personalidades habían sido borradas y sustituidas por una lealtad inquebrantable a Elias. Era como si se hubiera convertido en un dios dentro de la simulación y sus seguidores fueran sus discípulos. Cuanto más observaba Maya, más se daba cuenta de que la influencia de Elias iba en aumento, y eso la aterrorizaba. Maya sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Si Elias había encontrado la forma de controlar partes de la simulación, las consecuencias podrían ser catastróficas. La misma tecnología que se suponía que debía rehabilitar a los criminales se estaba utilizando para crear un ejército de fieles seguidores. Sabía que tenía que descubrir la verdad, no solo para salvarse a sí misma, sino para detener a Elías antes de que fuera demasiado tarde. No podía permitir que se aprovechara del sistema y sembrara el caos, tanto en el mundo virtual como en el real. Decididos a saber más, Maya y Tommy empezaron a investigar los extraños sucesos de la simulación. Se movían con cuidado,
evitando la atención de los leales seguidores que Elías había acumulado. Hablaron en susurros, intercambiaron información en los silenciosos rincones de la prisión virtual, tratando de averiguar la verdad. No tardaron en descubrir el secreto de Elías. Había pirateado los sistemas de la prisión y ya no estaba sometido a su control. Se había convertido en el dueño de su propia realidad. Con su nuevo control, Elías podía manipular la simulación para otros, sometiéndolos a escenarios tortuosos, diseñados para quebrar sus mentes hasta que se sometieran a él. Era un horrible abuso de poder y se estaba extendiendo como un virus. Maya y Tommy vieron los resultados de primera mano. Prisioneros que antes habían sido desafiantes, ahora eran mansos y obedientes, y su lealtad a Elías era inquebrantable. Era como si hubiera reescrito sus identidades, borrando su libre albedrío y sustituyéndolo por una devoción ciega hacia él. Maya empezó a comprender la profundidad de la influencia de Elías. Las simulaciones no eran solo un castigo o una rehabilitación. Se habían convertido en herramientas de manipulación, transformadas en un medio para que Elías construyera su propia base de poder. Los prisioneros que caían bajo su control ya no eran ellos mismos. Eran cascarones vacíos, dispuestos a hacer cualquier cosa por Elías. Era como si hubiera encontrado la forma de convertir la misma tecnología destinada a quebrar a los criminales en algo que los rehiciera a su imagen y semejanza. Mientras tanto, el Dr. Henry Chen, el arquitecto original de la tecnología de RB de la prisión cuántica, había empezado a notar extrañas anomalías desde el exterior. Había diseñado el sistema para ayudar a los delincuentes a enfrentarse a su pasado, para rehabilitarlos mediante la reflexión moral. Pero algo iba mal. Los datos procedentes de la prisión eran incoherentes. El comportamiento de algunos reclusos distaba mucho de lo que él había previsto. Sospechaba que alguien había manipulado el código, y sus sospechas le llevaron hasta Elías. El Dr. Chen consiguió establecer un enlace encubierto con Maya. Llevaba días intentando encontrar la forma de eludir los bloqueos que Elías había establecido, y finalmente lo consiguió. Una noche, mientras Maya estaba sentada en su celda, su corazón latía con fuerza por el miedo a ser descubierta, su voz crepitó a través del auricular. El Dr. Chen le explicó lo que había descubierto. Cómo Elías había manipulado el sistema, cómo utilizaba las simulaciones para doblegar a los prisioneros y someterlos a su voluntad. Instó a Maya a descubrir cómo lo hacía Elías y a detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. El corazón de Maya latía con fuerza mientras escuchaba el mensaje del Dr. Chen. Era su oportunidad, no solo de demostrar su inocencia, sino de luchar contra la corrupción que se había apoderado de la prisión cuántica. Sabía que Elías era peligroso, que su poder dentro de la simulación iba en aumento, pero también sabía que no podía echarse atrás. Con Tommy a su lado, empezó a reunir pruebas, a documentar los cambios en los prisioneros y las anomalías en la simulación. Se movían con cautela, sabiendo que Elías siempre estaba vigilando, siempre un paso por delante. A medida que profundizaban, Maya se dio cuenta del verdadero alcance del poder de Elías. Había bloqueado la mayor parte de la comunicación con el mundo exterior, aislando la prisión de cualquier interferencia externa. Había creado una red de seguidores, prisioneros que ahora eran sus leales soldados, dispuestos a hacer cualquier cosa que les ordenara. Maya sabía que tenían que actuar con rapidez. Si la influencia de Elías seguía extendiéndose, no habría forma de detenerlo. El tejido mismo de la simulación estaba en peligro y con él la seguridad del mundo real. Elías ya no se contentaba con controlar el mundo virtual, tenía planes más ambiciosos. Estaba orquestando una fuga masiva,
con la intención de sobrecargar la red de la prisión cuántica y liberar a los prisioneros en el mundo real con su lealtad hacia él intacta. Quería tomar el control, sembrar el caos en la sociedad, y Maya sabía que, si lo conseguía, no habría forma de detener el caos que desataría. Maya y Tommy sabían que tenían que actuar. No podían permitir que el plan de Elías se hiciera realidad. Empezaron a crear una pequeña resistencia dentro de la simulación, reclutando prisioneros que aún no hubieran caído bajo el hechizo de Elías. Era un trabajo peligroso. Elías tenía ojos en todas partes y cualquier movimiento en falso podría significar su fin. Pero Maya estaba decidida. Le habían tendido una trampa, le habían arrebatado la vida y no iba a permitir que Elías lo destruyera todo. Mientras trabajaban, Elías empezó a darse cuenta. Percibió la interferencia de Maya, vio la resistencia que estaba creando. Centró su atención en ella, utilizando la simulación para atacarla directamente. Una noche, mientras Maya dormía, se encontró atrapada en una pesadilla tan real que parecía estar reviviendo sus peores recuerdos. El crimen por el que la habían condenado falsamente se desarrollaba ante sus ojos. Las acusaciones, la traición, el juicio. Cada detalle era vívido, cada palabra una daga en su corazón. Elías utilizó la simulación para amplificar su miedo, para hacerla cuestionar su propia inocencia, para quebrantar su determinación. Maya luchó contra la avalancha de emociones. Apretó los puños y el corazón le retumbó en los oídos. Sabía que Elías intentaba manipularla, hacerla dudar de sí misma, obligarla a someterse, pero se negaba a ceder. Se había enfrentado a la traición, al encarcelamiento y había sobrevivido. No permitiría que Elías le arrebatara su voluntad de luchar. Prefería morir luchando que someterse a él. Había llegado el momento de luchar contra Elías. Maya y sus aliados se lanzaron al asalto de la fortaleza de Elías dentro de la simulación. Fue una batalla como ninguna otra. No lucharon con armas, sino con códigos, con astucia, con la fuerza de sus mentes. El paisaje virtual se desplazaba a su alrededor, surrealista y cambiante, a medida que se adentraban en el territorio de Elías. Las paredes de la simulación se retorcían y giraban, los pasillos se extendían hasta distancias imposibles, y el suelo bajo ellos parecía ondular como el agua. Los seguidores de Elías eran implacables y atacaban al grupo de Maya con una ferocidad desconcertante. Se movían con precisión, sus ojos vacíos de emoción, sus movimientos casi mecánicos. Las simulaciones se convertían en reinos de pesadilla, pasillos interminables, laberintos cambiantes, ilusiones diseñadas para desorientar y aterrorizar. El corazón de Maya latía con fuerza mientras dirigía a su equipo a través del caos, con una concentración inquebrantable. No podía permitir que el miedo se apoderara de ella. No ahora, no cuando estaban tan cerca. Cada paso que daban era una lucha, cada esquina que doblaban les planteaba nuevos retos, pero Maya se negaba a echarse atrás. El doctor Chen, que trabajaba desde el exterior, había descubierto una forma de ayudar. Había encontrado un código que podía reiniciar la simulación temporalmente, interrumpiendo el control de Elías. Era arriesgado. Utilizar el código provocaría una parada temporal del sistema, un reinicio que podría desorientar a todos los que estuvieran dentro de la simulación. Pero era su única oportunidad. El doctor Chen envió el código a Maya. Su mensaje era urgente. El peso de la situación se reflejaba claramente en sus palabras. Sabía que era su última esperanza, que si fracasaban ahora no habría vuelta atrás. Maya sabía lo que tenía que hacer. Dirigió a su equipo hacia el núcleo de la fortaleza de Elías, luchando contra oleadas de leales, con la mente concentrada en un único objetivo: llegar
hasta Elías. El mundo virtual que la rodeaba se retorcía y cambiaba. El suelo bajo sus pies era inestable, pero ella seguía adelante. Cuanto más se acercaban, más intensa se volvía la resistencia. Los seguidores de Elías parecían interminables, su determinación inquebrantable, pero Maya y su equipo siguieron adelante, con una determinación inquebrantable. El enfrentamiento final fue intenso. Elías reveló su verdadero plan: transferir plenamente su conciencia al mundo real, dejar atrás la prisión cuántica y tomar el control en el exterior. Habló de poder, de libertad, de dejar atrás los confines del mundo virtual para convertirse en algo más. Creía que estaba destinado a la grandeza, que podría remodelar el mundo a su imagen. Pero Maya sabía que su libertad significaría el fin de innumerables personas. No podía permitirlo. Había visto el daño que había causado en la simulación y sabía que el mundo real no sobreviviría a sus ambiciones. Con el código del Dr. Chen en su poder, Maya se puso en marcha. Activó el reinicio y la simulación se estremeció cuando el código surtió efecto. El mundo que les rodeaba parpadeó, el paisaje digital se rompió y, por un momento, todo pareció pender de un hilo. La sonrisa de Elías vaciló y sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta. La había subestimado. Se había creído invencible, fuera del alcance de cualquiera dentro de la simulación, pero Maya le había demostrado lo contrario. En los últimos instantes antes de que se completara el restablecimiento, Maya actuó. Atrapó a Elías en un bucle cerrado dentro de la prisión virtual, cortando su capacidad de manipular a otros prisioneros y aislándolo de su red. El restablecimiento se completó, la simulación se estabilizó y el control de Elías desapareció del sistema. Los leales seguidores que antes obedecían todas sus órdenes se liberaron de su influencia y volvieron a ser dueños de sus mentes. La confusión en sus rostros era evidente mientras miraban a su alrededor, inseguros de lo que había ocurrido, pero dándose cuenta poco a poco de que eran libres. La administración de la prisión cuántica recuperó el control y el caos remitió al restablecerse el sistema. Maya se quedó de pie, con el corazón palpitante y el cuerpo tembloroso por el esfuerzo. Lo había conseguido. Había desbaratado el plan de Elías, liberado a sus seguidores y despojado de su poder. Y al hacerlo, había demostrado su inocencia. Sus acciones dentro de la simulación habían mostrado la verdad de quién era, de lo que representaba. No era una criminal, era una luchadora, una protectora, alguien que defendería lo que era correcto, costara lo que costara. Maya salió por fin de la prisión cuántica y su nombre quedó limpio. Pero, al volver al mundo real, supo que su trabajo estaba lejos de terminar. El sistema que había permitido a Elías obtener tanto poder seguía existiendo y era vulnerable a la corrupción. Estaba decidida a ayudar a desmantelarlo, a asegurarse de que nadie más pudiera explotar el oscuro potencial de la prisión cuántica como lo había hecho Elías. Sabía que había otros que lo intentarían, otros que veían el potencial de poder del sistema. Pero ella estaba dispuesta a luchar contra ellos, dispuesta a proteger al mundo de quienes utilizarían la tecnología en su propio beneficio. Con un propósito renovado, Maya miró hacia el futuro. Se había enfrentado a la oscuridad de la prisión cuántica y había salido victoriosa, y ahora estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier desafío que se le presentara, sabiendo que lucharía por la justicia, costara lo que costara. Ya lo había perdido todo una vez, pero había encontrado su fuerza y no permitiría que nadie volviera a arrebatársela. El mundo seguía estando lleno de peligros, de personas que intentaban controlarla y manipularla, pero Maya estaba preparada.
Ya no era solo una prisionera, era una guerrera y nunca dejaría de luchar por lo que era justo.